Hola, ¿qué tal? Espero que se la sigan pasando muy bien. Bienvenidos una vez más a este nuestro curso de matemáticas para bachillerato. En esta ocasión presentándoles la sesión número 19 correspondiente a la línea recta. Como ya es nuestra costumbre, vamos a dar inicio por definir nuestro objetivo para dicha sesión. En la pantalla podemos observarlo y nos dice lo siguiente. El objetivo entonces sería definir la recta geométricamente a través de sus elementos, resaltando la utilidad que tiene en el desarrollo de cuestiones prácticas de uso común, así como determinar su ecuación por tratarse de un lugar geométrico. Esto quiere decir entonces que vamos a ver qué es una línea recta y más o menos vamos a dar a entender por el momento para qué se puede utilizar. En general, la utilidad de la línea recta es muy amplia. Entre otras cosas, nos explica justamente el hecho del por qué funcionan las razones y proporciones, así como las reglas de 3 y el tanto por ciento. Pero ahora definida desde un punto de vista geométrico para poder ver algunos otros de sus atributos. Vamos a dar entonces inicio a esta sesión, comenzando con la definición de línea recta. Nos dicen aquí que se denomina recta a una línea que corresponde al lugar geométrico de todos los puntos que tomados dos cualesquiera de ellos, dos puntos cualquiera de una línea recta van a cumplir con esto. Es decir, la relación entre la diferencia o resta de sus ordenadas, es decir, de sus valores y de cada uno de estos puntos, con la diferencia de sus abscisas en la relación, es decir, la división de la diferencia de y entre la diferencia de x, nos da como resultado un valor constante. El elemento fundamental de la recta es la pendiente. Esto quiere decir que la recta posee un elemento que le vamos a denominar así pendiente, que hace que justamente una línea permanezca, como nosotros decimos, en forma recta. No tiene ninguna desviación. El hecho de que nosotros gráficamente podemos observarlo, tendríamos que poderlo demostrar. De esta manera entonces surge este concepto de pendiente, que es el que a continuación vamos a definir. Vamos a ver. Pendiente de una recta. ¿A qué le vamos a llamar pendiente? Bien, nuestra definición nos dice, se denomina pendiente de una recta a la tangente, a la función tangente del ángulo que forma dicha recta con la horizontal. Dicha tangente proporciona información respecto a la inclinación de esta recta al determinar la razón de cambio de la variable vertical con respecto a la variable horizontal. Esto nos da a entender entonces que este elemento, la llamada pendiente de una recta, sirve, entre otras cosas, para darnos una idea de la inclinación de esta recta con respecto al eje horizontal, sin que esto nos refiera a la idea de los grados, es decir, es simplemente la tangente del ángulo que forma esta recta con respecto a la línea horizontal, es decir, al eje de las abscisas o de las X. Bien, vamos a pasar entonces a explicar un poco más a fondo este concepto. Este concepto es muy básico, es muy fundamental, no solamente en el entendimiento del tema de la línea recta, sino más bien para que podamos comprender un poco más y asimilar mejor todo el conocimiento geométrico. Incluso la pendiente es de uso común. Frecuentemente no le llamamos así, pero a todas las razones de cambio las podemos considerar precisamente como una pendiente en una línea recta. Cuando los problemas tienen, es decir, los problemas prácticos o de aplicación tienen una connotación, se dice lineal, es porque esta pendiente permanece constante. ¿Qué es lineal? Todos los problemas que habíamos mencionado al principio, todas las reglas de 3, todas las razones y proporciones, así como los problemas referentes, vamos, al tanto por ciento. ¿Qué problemas podrían no ser lineales y que están por el momento fuera de nuestros objetivos? Bueno, pueden ser, por ejemplo, algún cambio de velocidades en algún problema de móviles,
nos refiere ya entonces a un problema no lineal, o que no tiene, digamos, no puede ser resuelto a partir únicamente del concepto de la línea recta. Sin embargo, este concepto sí va a ayudar a responder todas esas preguntas para situaciones no lineales. Bien, vamos a pasar ahora a la fórmula de la pendiente, es decir, cómo voy a calcular yo la pendiente de una recta. Bien, nos ponen en la pantalla que de acuerdo a la geometría euclidiana, una recta queda definida por dos puntos. Es decir, Euclides dijo alguna vez que una recta podía pasar por, más bien, que por dos puntos podían pasar una y solo una recta. Aquí nos lo dice, es decir, a través de dos puntos separados cualquier distancia, y cuando se dice cualquier distancia se refiere efectivamente a cualquier distancia, puede ser muy grande o puede ser demasiado pequeña, puede pasar una y solo una recta. Entonces, para dos puntos que pertenecen precisamente a una recta, la pendiente queda definida como lo vemos también aquí en nuestro monitor. Dice, tangente de teta, esa letra es la letra teta mayúscula griega y se emplea generalmente para designar algún ángulo desconocido, así como la X en el álgebra común la ocupamos para denominar alguna cierta variable, algún valor que no conocemos. Así se emplea esta letra para los ángulos también desconocidos. Nos dice aquí que esta tangente de este ángulo, refiriéndonos a que este ángulo corresponde justamente al que forma la recta con el eje de las abscisas, esta tangente es igual a la pendiente de la recta. Y esta pendiente la vamos a obtener como la diferencia de las ordenadas de los puntos dividida por la diferencia de las abscisas de los puntos. ¿Qué significado tendría este? Debe de tener el mismo de la tangente, el mismo significado trigonométrico de la tangente, solo que llevado a la geometría analítica. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Bien, si nosotros tenemos entonces, aquí están nuestros cuadrantes, y vamos a colocar dos puntos cualesquiera. Dos puntos, vamos a colocar uno aquí y otro aquí, y vamos a determinar que el primero de los puntos tiene un valor x, x1 para diferenciarlo, y el segundo punto tendría un valor x2. Mientras que para sus ordenadas tendríamos entonces el valor de y1 y el valor de y2. De esta manera nosotros tenemos aquí un segmento de la recta que además se extiende de forma infinita, tanto para un extremo como para otro. Entonces lo único que podemos ver nosotros de una recta es un segmento. En este caso este segmento está acotado, es decir, está limitado por estos dos puntos, el punto A, el punto B. Hemos colocado que, hemos más bien determinado que el punto A tendría coordenadas x1 y y1, refiriéndonos a que son cualquier valor de x y cualquier valor de y. De igual manera, para el caso del punto B, tendríamos ahora x2 y y2, simple y sencillamente porque vamos a partir, en un caso muy general, del supuesto de que x2 es diferente a x1 y y2 es diferente a y1. Pero sí podrían ser iguales. Eso nos lo vamos a ir encontrando durante la práctica. Aquí, para definir claramente lo que sería el concepto de pendiente, vamos a determinar que sean diferentes, que están en el primer cuadrante, porque pueden estar en cualquiera de ellos, incluso ocupar más de uno. Pero todo lo que se diga aquí se cumpliría para cualquiera de todos los casos. Entonces veamos. La fórmula de la pendiente, es decir, la tangente del ángulo, ¿de cuál ángulo? Del que forma justamente la recta con la horizontal, le vamos a llamar ángulo teta, que sería el mismo, si nosotros seguimos prolongando aquí la recta, sería el mismo que hay aquí abajo. Bien, la tangente de este ángulo, entonces la podríamos determinar de la siguiente forma. Primero, hemos visto aquí que una vez más se forma un triángulo rectángulo con la prolongación simplemente de cada uno de los ejes, tanto el horizontal como el vertical, haciéndolos pasar por los puntos de inicio y de partida del segmento de recta.
Ahora, la tangente, recordamos nosotros fácilmente que se refería justamente al cateto opuesto de un triángulo rectángulo, al cateto opuesto al ángulo del que estamos hablando, dividido entre el cateto adyacente. Al igual que lo hicimos en la sesión anterior, solamente que eso fue para determinar la distancia entre dos puntos, podemos observar que la magnitud de esta distancia simplemente la podemos calcular como el valor de la abscisa mayor menos la abscisa menor. Es decir, a todo el valor de y2, que es contabilizado desde el origen hasta este punto, le vamos a quitar el valor de y1, que es nada más del origen hasta este punto. Y lo que nos va a dar como resultado es justamente la dimensión del cateto opuesto. De igual manera lo haríamos para x2. A x2 le vamos a restar el valor de x1 y a ese resultado lo consideraríamos entonces el cateto adyacente. Bien, de tal manera entonces que la tangente del ángulo θ es muy sencillo, es el cateto opuesto, y2 menos y1, entre el cateto adyacente, que es correspondiente a x2 menos x1. De esta manera es como se deduce la fórmula de la pendiente. En lugar de ocupar el hecho de que sabemos que es la tangente del ángulo que forma con la horizontal, le vamos a llamar simplemente pendiente y se representa con una m minúscula. Ahora, vamos a hacer los ejemplos. Aquí nos ponen calcular la pendiente de las rectas que pasan por los siguientes pares de puntos. El primer par de puntos es el AB y vamos a determinar la pendiente de la recta que pasaría a través de estos. Vamos entonces a considerarlo de esta forma. El punto A tiene las coordenadas 2,5, mientras que el punto B tendría las coordenadas 4,9. 4,9. Vamos a calcular entonces la pendiente de la recta que pasaría por estos dos puntos. La pendiente, de nueva cuenta, y al igual que en la clase pasada, podemos tener la libertad de elegir quién queremos que sea x1 y su correspondiente y1, y entonces quién sería x2 y su correspondiente y2. Podríamos decir que esto fuera x2 y y2, esto x1 y y1, o al revés, da exactamente lo mismo. Vamos a sustituir entonces en la fórmula que nos va a proporcionar el valor de la pendiente. Vamos a colocarlo aquí. El valor de y2 es simplemente 5. Lo vamos a colocar. Y nos dice, hay que restarle el valor de y1 menos el valor de y1, que para nuestro caso hemos elegido que sea este 9. El resultado lo vamos a dividir ahora entre la diferencia de las abscisas. x2 menos x1. A 2 le quitamos el valor de 4 y nos da lo siguiente, 5 menos 9 nos da menos 4 unidades y 2 menos 4 nos da menos 2 unidades. Por último, hacemos la división o simplificación. Menos entre menos nos da un valor positivo y 4 entre 2 es 2 enteros. ¿Qué significado tiene la pendiente? Porque la pendiente en realidad no tiene unidades. La pendiente es simplemente un número. ¿Qué idea nos tenemos que forjar con este valor? Vamos a ver. Primero, vamos a realizar entonces la gráfica, a grosso modo, para darnos una idea de qué va a pasar. El primer punto, que es 2,5, lo vamos a trazar de esta manera. Aquí nos queda el punto A, que es 2,5. El punto B es el punto 4,9. 4,9. Entonces vamos a tener que extender un poco más este eje hasta que nos quede 5, 6, 7, 8 y 9. De esta manera, el punto 4,9 queda en esta posición. Ahora, la recta pasa a través de ellos y se sigue extendiendo de forma infinita hacia uno y otro lado.
¿Qué nos da a entender el valor 2 de la pendiente? Nos da a entender lo siguiente. Quiere decir que esta cantidad entre esta simplemente nos da 2. Podríamos no saber cuánto miden y sin embargo nos van a dar el valor de 2. En otras palabras, una diferencia de y arriba en el numerador termina dándonos un cierto valor de y. Una diferencia de x en el numerador nos da otro valor de x, un cierto valor de x. Entonces, reinterpretando este 2, tendríamos 2 en y 1 en x, puesto que todos los enteros contienen justamente un 1 en su denominador. Y esto me da a entender lo siguiente. Vamos a ver. Quiere decir que si yo tomo un punto de la gráfica y recorro 2 unidades en y, por cierto, positivas, y después una unidad en x también positiva, debo volver a caer en la recta. Es decir, vamos a verlo así. Si nosotros recorremos una unidad en x, y una unidad en x nos traería aquí justamente una unidad positiva, y 2 unidades en y, 1 y 2, deberíamos de volver a caer en la recta. Si volvemos a hacerlo, todas las veces que lo hagamos, desde cualquier punto tendremos que volver nuevamente a la recta. Una unidad en x, 2 en y, caemos en la recta. Una unidad en x, 2 en y, caemos en la recta. Y así sucesivamente. Esta es la interpretación geométrica de lo que representa la pendiente. La pendiente puede ser un número entero o un número fraccionario. Recordemos siempre que si se trata de un número entero, lo podemos interpretar como una fracción, simple y sencillamente colocando la unidad en su denominador, como se hizo en este caso. Entonces, resumiendo en esta sección, el valor de la pendiente es un valor constante y justamente es aquel valor que provoca geométricamente que toda esta alineación de puntos, toda esta serie de puntos no pierdan la misma dirección. Es decir, este ángulo que nosotros ya habíamos designado como θ se conserva aquí, se conserva aquí y se conserva aquí y en cualquier punto en donde nosotros hagamos esta medición. Bien, ahora veamos entonces un segundo caso. ¿Qué va a pasar para el caso 2? Tenemos el punto C, menos 3,8 y el punto D, 2, menos 7. Bueno, en este caso estamos en otro de los cuadrantes. Vamos a ver, vamos a resolverlo de la misma manera. Únicamente con la finalidad de que se reitere la forma adecuada de hacer sustituciones en las fórmulas de la geometría y en general de cualquier tipo de fórmulas, puesto que es ahí justamente en donde se presentan la mayor cantidad de dudas. Bien, el punto C es menos 3,8. El punto C es menos 3,8. Vamos a ver. Y el punto D es simplemente 2, menos 7. 2, menos 7. Hagamos una elección una vez más. Que alguien sea x1, ¿por qué no este? x1, y1. Este x2 y y2. Ese es el primer paso, elegir. Ya hemos elegido aquí entonces quién queremos que sean las coordenadas, digamos, iniciales y las coordenadas finales si se tratara de un segmento dirigido. Aunque no lo sea, podríamos tratarlo como tal, del principio al final. Bien, vamos a sustituir entonces en la fórmula que ya conocemos y que ya dedujimos para la pendiente. El valor de y2, aquí nos dice, sustituyamos el valor de y2 menos el valor de y1. El valor de y2 es menos 7.
menos, este menos corresponde a la fórmula, así es que lo voy a poner menos el valor de la ordenada 1, de Y1, que vale 8 unidades. Ahora lo voy a dividir entre la diferencia de las X, es decir, la abscisa 2, X2, que vale 2, menos, porque es un menos que ya contiene la fórmula, menos X1. El valor de X1 es justamente menos 3. Aquí cabe mencionar o hacer esta observación. Este menos es el de la fórmula, este menos es el de la cantidad. Cuando nos los encontramos, entonces, esta es la forma en la que debemos nosotros de sustituir. Y ahora sí, menos 7 y menos 8 nos dan menos 15. Mientras que al encontrarnos una vez más con dos signos adyacentes, uno tras el otro, hacemos la multiplicación. Menos por menos da más. Y 2 más 3 son 5 unidades. De esta manera, y simplificando, podemos encontrar que la pendiente vale menos 3 enteros. ¿A qué nos referimos cuando damos un valor de menos 3? Bueno, vamos una vez más a graficar para comprender claramente lo que significa el obtener una pendiente, es decir, cómo se obtiene y qué quiere decir. Bien, aquí el valor es menos 3,8, menos 3,8 positivo. Bien, vamos a dibujarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Extendemos y encontramos el primer punto. Este es el punto C, que es el correspondiente a menos 3,8. Y el punto D, el punto D es 2, menos 7, quiere decir que voy 2 unidades a la derecha, 2 unidades a la derecha y 7 en dirección negativa sobre el eje de las 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Extendemos aquí y localizamos el punto D. Aquí está. Entonces, entre estos dos puntos va a pasar una línea recta. ¿Cuál línea recta? Esta. Esta que viene en esta dirección y que pasa por ambos puntos. Esta no pasó, pero ahorita sí va a pasar. Aquí está. Bueno, no se ve muy recta, pero se trata de esta recta. Bien. Ahora, aquí lo importante es lo siguiente. Hemos visto, en el caso anterior teníamos una pendiente que resultó positiva. En este caso tenemos una pendiente negativa. Ahorita vamos a dar también una interpretación para el signo de la pendiente. Antes de ello, vamos a volver a interpretar este valor. Menos 3, al ser entero, contiene un 1 como denominador. Y recordando que de la fórmula de la pendiente una división, perdón, una resta, una diferencia de y nos entregaría otro valor de y que una diferencia de x en el denominador nos entregaría entonces otro valor de x. Vamos a comprobar una vez más lo que representa la pendiente. Nos dice que tomados de cualquier punto y recorriendo 3 unidades en y, ahora hacia abajo, y a partir de ahí una unidad en x positiva, tendríamos que volver nuevamente a la recta. Veamos, 3 unidades hacia abajo, aquí sería 1, 2, 3 unidades hacia abajo, y una unidad en x a la derecha. Volvemos aquí, una unidad en x, hemos vuelto a la recta. Otra vez, menos 3 en y, 1 en x. 1, 2, 3, 1 en x, volvemos a la recta. Una vez más, 1, 2 y 3, con 1 volvemos a la recta. Y así sucesivamente, con cualquier par de puntos, siempre va a ocurrir esto. Es decir, si nosotros calculamos la pendiente entre C y D, el resultado es menos 3. Si lo hubiéramos calculado para esta recta, entre este punto y D, al hacer todas las operaciones nos hubiera vuelto a dar menos 3. Si lo hacemos entre dos puntos que estén más cercanos entre sí, la relación conserva este valor de menos 3.
Si lo hacemos entre dos puntos muy alejados o muy cercanos, como se dijo al principio, la pendiente tiene que ser exactamente la misma, siempre y cuando los puntos pertenezcan a la misma recta. Bien, vamos a ver. Vamos a hablar un poco rápidamente y después lo vamos a ampliar tantito más, sobre la posición relativa de dos rectas según su pendiente. ¿Para qué nos va a servir? Antes de ello, pendiente positiva y pendiente negativa. Vamos a comentarlo para que nos quede una idea clara. Puesto que la pendiente tiene que ver con el valor de la tangente del ángulo con la horizontal, del ángulo de la recta que forma con la horizontal, entonces podríamos observar que cualquier recta que se encontrara en esta posición, es decir, inclinada un ángulo menor a 90, tendría una pendiente positiva. Todas las tangentes aquí son positivas. Si esta recta se extendiera, podríamos observar que está ahora en el tercer cuadrante. Esta recta también al extenderse sigue en el tercer cuadrante, etc. Pero siguen siendo la misma recta y por lo tanto la pendiente no debe de cambiar. Y efectivamente, aquí X es positivo y aquí Y es positivo. Aquí X es negativa y aquí Y es negativa, como ya lo sabíamos, nada más vamos a relacionarlo de esta forma. Hemos dicho que la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y que al hacer una resta entre elementos de la misma naturaleza, es decir, entre Y's, nos va a entregar finalmente una Y, y al final aquí también vamos a obtener un cierto valor de X. Si nosotros calculamos aquí, para cualquier par de puntos, las diferencias, observaríamos que tenemos Y's positivas aquí, Y's positivas aquí, y entonces nos dan pendientes positivas. Aquí serían Y's negativas, sería menos, y las X también, perdón, las Y serían negativas y las X también son negativas. Menos entre menos nos vuelve a dar pendientes positivas. Claro, porque es la misma recta, debe de conservar su mismo valor pendiente. Cuando la recta pasa de los 90 grados, entonces la pendiente es negativa y corresponde a lo mismo. Es decir, cualquier par de puntos aquí tendría una diferencia de Y positiva, pero una diferencia de X negativa, de tal manera que entonces tendríamos más entre menos pendientes negativas. Para el caso de una recta horizontal, la pendiente es igual a 0. Y para una recta vertical, se tiene entonces que la pendiente está indefinida, como cuando hicimos justamente las funciones trigonométricas, es decir, la tangente de 0 grados era simplemente 0, mientras que la tangente de 90 estaba indefinida. En el círculo unitario hay que recordar que para la tangente de 90 nos quedaba cateto opuesto igual a 1 y el cateto adyacente igual a 0, lo que hace que tengamos que realizar una división 1 entre 0, lo cual es imposible, y entonces nos daba una pendiente, o más bien una tangente infinita. En este caso es exactamente lo mismo. Entonces eso es lo que vamos a necesitar nosotros. Una pendiente negativa, una pendiente positiva tienen estos significados. Es decir, vamos a suponer si nosotros tuviéramos que caminar sobre la recta, si vamos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, es positiva. Si vamos de izquierda a derecha pero de arriba hacia abajo, es simplemente negativa. Ahora, nos hablan aquí de rectas paralelas y de rectas perpendiculares. Nos dicen, si las pendientes de ambas rectas, estamos hablando de la comparativa entre dos de ellas, si nosotros descubrimos que las pendientes son de ambas rectas, son numéricamente iguales o proporcionales,
entonces podemos hablar de que las rectas son paralelas. Es decir, si nosotros tenemos dos pendientes, o más bien dos rectas, cuyas pendientes o son iguales o son proporcionales, podemos asegurar fácilmente que son paralelas. La pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2, entonces las rectas son paralelas, así se representan. Por otro lado, ¿cuándo van a ser perpendiculares? Vamos a hacer esto. Vamos a darle lectura rápidamente. Si las pendientes de las rectas son recíprocas de signos contrarios, en otras palabras, si la multiplicación de las pendientes de las rectas nos da como resultado el valor de -1, entonces se consideran perpendiculares. Por ejemplo, si nosotros tenemos el producto entre dos pendientes igual a -1, entonces estas rectas se las considera perpendiculares. Perpendicular significa a 90 grados. Bien. Vamos a pasar ahora, entonces, a lo que es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta que pasa por dos puntos conocidos. Nos ponen aquí, sean el punto P y el punto Q. El punto P tiene coordenadas x1, y1. El punto Q tiene coordenadas x2, y2. Los dos puntos de una recta. O bueno, dos puntos que están contenidos en una recta. En base a estos dos puntos conocidos de una recta es posible determinar su ecuación. Es muy sencillo. Para ello tomemos un tercer punto, cualquiera, aquí le han denominado R mayúscula, y tiene coordenadas x y y, cualesquiera x y y, que también pertenece a la recta, como P, Q y R. Y entonces se tiene lo siguiente, la pendiente de P a Q debería de ser la misma pendiente que de P a R. Entonces nos están estableciendo aquí lo siguiente. A ver, vamos a colocarlo nosotros también. Nosotros tenemos el punto P, que es x1, y1. El punto Q, que corresponde a x2 y y2. Y un punto cualquiera, que simplemente le vamos a llamar x, y, porque podría ser cualquier otro de los puntos que pertenecieran a la recta, mientras x1, y1, x2, y2 se supone que ya son puntos fijos, como si nosotros conociéramos los valores tanto de x1, y1 como de x2, y2. Bien, ahora vamos a calcular la pendiente de P a Q y de P a R. Vamos a hacerlo así, la pendiente de P a Q. La pendiente de P hacia Q. Tendríamos y2 menos y1, como ya lo sabíamos, x2 menos x1. Con esto nosotros tenemos la pendiente entre el punto P y el punto Q. Y ahora vamos a calcular la pendiente entre P y R o R y Q. Aquí nos pusieron P y R, vamos a colocar P y R. Entre el punto P mayúscula, R mayúscula. Bien, estamos ocupando estos dos. Podríamos haber ocupado los otros dos, es decir, podríamos haber ocupado R y Q. Se eligió a P. Para calcular la pendiente podríamos hacer Y menos Y1, Y menos Y1 sobre X menos X1. De todas maneras, seguimos el mismo orden y pudimos obtener la pendiente. ¿Qué otra cosa sí sabemos nosotros? Nosotros lo que sí sabemos es que la pendiente, ya vimos, tiene que ser constante para estos casos. Es decir, nosotros no sabemos exactamente en dónde están estos puntos, de tal manera que podemos plantearlos un poco arbitrariamente. Es decir, podríamos pensar que aquí estuviera el punto P, que por aquí estuviera el punto Q, y que el punto R fuera un punto por aquí, no necesariamente intermedio, de manera entonces que la pendiente de P hasta Q tiene que ser igual a la pendiente de P a R. Vamos a igualarlo. Y2 menos Y1 es igual a X2 menos X1, y esto es igual entonces a Y menos Y1 sobre X menos X1.
Y esto se desprende además de lo que habíamos visto al respecto de la interpretación de la pendiente. De manera entonces que nosotros conocemos todos estos valores de forma numérica. ¿Qué valores no conocemos? Únicamente a X y Y. ¿Por qué no los podemos conocer? Porque nos representan cualquier par de puntos, cualquier par ordenado de algún punto, el que sea que pertenezca a la recta. Hay que recordar lo siguiente, una recta, sin importar su tamaño, se considera que tiene un número infinito de puntos, de los cuales nosotros nada más conocemos dos, x1, y1 y x2, y2. Esta expresión nosotros la podíamos resumir simplemente como m. M es la pendiente de la recta. Pero aquí nosotros no sabemos exactamente cuánto vale y cuánto vale x. Sí sabemos cuánto vale x1 y y1, pero precisamente en eso consiste el encontrar una ecuación. La ecuación representa todos aquellos puntos de un lugar geométrico, en este caso de la recta, que cumplan necesariamente con algo, en este caso es con la pendiente. De manera entonces que para cualquier valor de un punto, es decir, cualesquiera valores de y y x que satisfagan la ecuación, entonces estamos seguros que pertenece a esta línea recta. Con esto nosotros podemos encontrar la ecuación de cualquier recta. Vamos a pasar entonces a hacer uno de los ejemplos. Aquí, bueno, le dan otro arreglo, pero a final de cuentas significa lo mismo. Nos piden aquí encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos 1,2 y 3,4. Vamos a ocupar entonces la fórmula que hemos obtenido hasta el momento y que es esta que está en el recuadro. Vamos a ver, nos dicen el punto P es 1,2. Ahora sí, 1,2 y el punto Q es 3,4. Vamos a resolverlo de esta manera. Esto que vemos aquí nos va a dar la ecuación de la recta. Así que tendríamos que encontrar primero la pendiente. El valor de la pendiente sería, por decir algo así, x2, y2, x1, y1. Vamos a sustituir. y2 menos y1. Entonces es el valor de 4 menos el valor de 2, dividiéndose entre el valor de x2 menos x1. 3 menos 1. 4 menos 2 son 2. 3 menos 1 es 1. Perdón, es 2 también. Y entonces la pendiente simplemente vale la unidad, vale 1. La vamos a sustituir, es decir, vamos a ponerlo así. Como a esta pendiente tiene que ser igual, es decir, siempre tiene que valer 1 la pendiente para cualquier otro punto de la recta y P o Q. Si yo voy a calcular ahora la pendiente entre alguno de estos puntos con otro tercero de la recta, de igual manera la pendiente me tiene que dar el valor de 1. Entonces justamente lo que voy a hacer, voy a elegir alguno de ellos. ¿Cuál? El que yo quiera. Puede ser P, puede ser Q. De preferencia siempre vamos a elegir los que sean o más cortos, con números más pequeños, como en este caso el primero de los puntos 1,2, o que de preferencia pues entonces sean positivos. Aquí resulta evidente que pues debe de ser el 1,2. Si lo hacemos con 3,4 el resultado es exactamente el mismo. Quiero recalcar esa situación. Ahora, cualquier punto, la y de cualquier punto menos la y de nuestro punto elegido, en este caso el primero, y menos 2, entre la x correspondiente a ese punto cualquiera, menos la x del punto que ya habíamos también elegido. De esta manera, esto que ustedes ven aquí, ya lo podemos considerar como la ecuación buscada. Vamos a darle todavía un arreglo para que quede en una de tantas formas que tiene la recta. La recta tiene varias formas. Y vamos a dar comienzo con la forma general. La forma general es la siguiente. Nosotros podríamos fácilmente, y considerando que esto es una proporción, aquí hay un 1 y aquí también,
Recuerden que la igualdad entre dos razones es una proporción. Y como es una igualdad, entonces es válido hacer lo siguiente. Este denominador, que está precisamente dividiendo, va a pasar multiplicando este 1, 1 por x menos 1, y este 1 pasaría multiplicando también del otro lado, y menos 2. Pasaría de esta manera. Entonces, al multiplicar la cantidad que hay aquí afuera, en este caso es muy sencillo porque se trata de un 1. Si no fuera un 1, de igual manera se haría. 1 por x por menos 1 da x menos 1. 1 por y menos 2 simplemente da y menos 2. Lo convencional es que la x siempre quede positiva. De manera entonces que voy a pasar esto todo hacia un solo lado del igual para que al extremo, a uno de los extremos me quede un 0. Y lo voy a hacer de esta manera. Esta x que ya es positiva estando del lado izquierdo, la vamos a dejar sin mover. Vamos a mover entonces esta y y este menos 2. Esta y que es positiva pasaría al otro lado restando. Este 2 que es negativo pasaría sumando. 2 positivo menos 1 nos quedaría 1 positivo igual a 0. Ahora sí, esto que vemos aquí es la ecuación de la recta que nosotros estábamos buscando. Y entonces vamos a entrar nuevamente, como ya lo habíamos mencionado, a la forma general de la recta. La forma general de la recta es como ustedes ven en la pantalla, a mayúscula por x, donde a es coeficiente, a, b y c. Más bien a y b son coeficientes, a para x, b para y c es lo que llamamos el término independiente. De hecho aquí nos lo dicen, a y b son los coeficientes de x y y respectivamente, c es el término independiente. Cuando una ecuación se presenta de esta manera, se le denomina forma general. Entonces nosotros lo que tenemos aquí es justamente la forma general, donde a vale 1, 1 por x, b vale menos 1 por y c vale simplemente 1. Eso con el afán nada más de señalar quiénes son los coeficientes aquí, aun y cuando al parecer no se vean. Vamos a hacer otro ejemplo. Hallar la ecuación en forma general de las rectas que pasan por los siguientes pares de puntos. Bien, vamos a elegir entonces otro y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo de manera conceptual, esto con la intención de que no se nos olvide, ¿no? Sino de que más bien asimilemos bien el concepto. Vamos a ver, el punto 2,9 y el punto Q que está determinado por menos 7,4. Menos 7,4. Entonces yo lo único que tengo que hacer es calcular la pendiente y después hacer una sustitución ahí con cualquiera de los dos puntos con los que yo cuento al principio. Esta es la forma entonces de determinar la ecuación de una recta conociendo dos puntos. Paso número 1, calcular la pendiente. Vamos a calcular la pendiente. Por ejemplo, y2 menos y1, 4 menos 9, dividido entre x2 menos x1, menos 7, menos 2. 4 menos 9 nos da menos 5 enteros y menos 7 menos 2 nos da menos 9 enteros. ¿Qué pasa si nos encontramos con esta situación? Si la cantidad de arriba es negativa y la de abajo también, hacemos menos entre menos y determinamos que la pendiente debe de ser positiva. Ya tenemos la pendiente, vamos a colocarla en su lugar entonces. 5 novenos. 5 novenos será siempre constante para esta recta, tomando dos puntos. Primero, un punto cualquiera con su coordenada x y su coordenada y colocadas en su lugar. Menos las coordenadas x y y de cualquiera de los puntos que yo conozco. Puede ser este o puede ser q. Voy a preferir elegir p por un criterio, el mismo que mencionábamos hace rato. Son números, entre los dos son más cortos o al menos son positivos. Y eso nos facilita las cosas. Simple y sencillamente hacemos y menos 9 y x menos 2. Nosotros ya podemos considerar que esto es la ecuación de la recta. Sin embargo, vamos a darle por el momento únicamente la forma general.
Partiendo de lo mismo que dijimos hace rato, que se trata de una proporción, hacemos x menos 2 por 5, aquí lo tenemos, y 9 por y menos 9, 9 por y menos 9. Hacemos las multiplicaciones correspondientes, 5 por x y 5 por menos 2, al lado izquierdo, y del lado derecho, 9y menos 81. Ya está. Vamos a colocarlo entonces en forma general, considerando que ya x es positiva estando del lado izquierdo. Así que vamos a colocar 5x, este 9y pasa al lado izquierdo restando, menos 9y. Este 81 pasaría sumando, lo cual nos da 81 menos 10, nos da 71, igual a 0. Y de esta manera es como se encuentra la ecuación de una recta, dados dos puntos. En resumen, tenemos 2 puntos, obtenemos su pendiente y lo colocamos aquí. La pendiente es igual a cualesquiera coordenadas de otro punto, menos las coordenadas de un punto conocido que puede ser cualquiera de los que ya teníamos. Sustituimos y simplemente simplificamos hasta obtener la forma general, donde en este caso, para este caso en exclusiva, A vale 5, B vale menos 9 y C vale 71. Vamos a volver un poco a la cuestión de paralelismo y perpendicularidad, pero ahora desde el punto de vista no solamente de la pendiente, sino de la forma de la recta, hablando de la forma general. La recta tiene diferentes formas, como lo había yo mencionado hace rato, son alrededor de 5. En sí, las que se van a ver durante este curso serán alrededor de 3 a lo más, puesto que son las más comunes y además, en realidad, son las de uso más frecuente. Bien, aquí nos dicen 2 rectas serían paralelas entonces, siempre y cuando, aquí tenemos A mayúscula 1 por B mayúscula 2, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos 2 rectas en forma general, a través de estas relaciones que nosotros estamos viendo, podríamos determinar su paralelismo o su perpendicularidad. Serán paralelas siempre y cuando el coeficiente A de la primera de ellas, multiplicado por el coeficiente B de la segunda de ellas, menos, ahora al revés, el coeficiente A de la segunda de ellas, multiplicado por el coeficiente B de la primera de ellas, nos dé 0. De igual manera, si serían perpendiculares, si A1 entre A2 multiplicado por B1 entre B2 nos da menos 1. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Entonces, nos preguntan aquí, bueno, nos piden demostrar que las rectas 2x más 3y igual a 5, 2x más 3y igual a 5, y la recta 4x más 6y igual a 7 son paralelas. Bueno, primero vamos a determinar que esto es A1, B1 y C1. Este 4 sería A2, este 6 sería B mayúscula 2 y este 7 sería C mayúscula 2, respetando la forma general de la recta. Ahora sí, nos dicen, si A1 por B2, A1 por B2, le quitamos, aquí está, A1 por B2, le quitamos A2 por B1, A2 por B1, menos A2 por B1, y si esto es 0, entonces son paralelas, eso se mencionó en la pantalla previa. 2 por 6, 12, menos 4 por 3, 12, es igual a 0, y con ello nosotros sabemos que este par de rectas deben de ser paralelas. Por otra parte, nos piden aquí demostrar que las rectas 2x menos vamos a ver, 2x
menos 3x igual a menos 1, menos 3x, perdón, menos 3y igual a menos 1, y 3x más 2y igual a 2, son perpendiculares. Entonces, de acuerdo a la fórmula que nos dan, nos dicen A1 entre A2 multiplicando a B1 sobre B2 debe ser menos 1. Si esto se cumple, entonces concluimos que las rectas son perpendiculares. Ya sabemos que podemos elegir que estas sean A1, B1 y Y1, perdón, C1. Y entonces esto sería A2, C2, B2 y C2. Ahí está. Y vamos a hacer lo que nos pide aquí la condición. A1 vale 2, entre A2 que vale 3, multiplicado por B1 que vale menos 3, sobre B2 que vale 2. 2 por menos 3 es menos 6. Y 3 por 2 son 6. Eso quiere decir que efectivamente el producto entre estas relaciones nos dan menos 1, concluyendo así que necesariamente estas rectas son perpendiculares. En otras palabras, ni siquiera las tuvimos que graficar. Simple y sencillamente hay formas para determinar condiciones geométricas. Bueno, entonces, resumiendo una vez más, en la sesión del día de hoy hemos visto el concepto de pendiente. ¿Qué significa? ¿Cómo se obtiene? Su propia deducción, su importancia, puesto que ya vimos que sirve para explicar, digamos, ¿no?, conceptos aritméticos más profundos. Hemos visto cómo y qué significa también, cómo se obtiene la ecuación de una recta, cuál es su significado, qué es volviendo a la pendiente, cuándo se trata de una pendiente positiva, cuándo se trata de una pendiente negativa, y las condiciones más básicas de paralelismo y perpendicularidad entre ellas. Por último, vamos a mencionar únicamente algunos usos prácticos desde un punto de vista simplemente descriptivo. Nos dice aquí la recta tiene diversos usos en cuestiones de topografía, arquitectura, en ingeniería, en economía, administración, finanzas y en general en todas aquellas ramas del conocimiento que impulsan desarrollo humano. Su aplicación depende justamente del objetivo con que se integra a cada área, pero sin embargo su fundamento es el mismo para todas. Muy bien. Esto es todo por mi parte. Espero que haya sido nuevamente de su agrado. Me despido de ustedes y por favor sigan practicando. Gracias y hasta luego.